Vamos a empezar con las clases de anatomía, fisiología y clínica de la médula espinal. Vamos a dividirla en en dos partes. Una primera que va a formar la parte macroscópica y cortes con vías nerviosas centrales, y una segunda más aplicada a la parte de fisiología. La médula espinal presenta dos ensanchamientos, donde es más gruesa, uno a nivel cervical y uno a nivel del cono medular, para finalmente terminar en un filum terminal, que es un tabique fibroso con pocas células neuronales. Puede determinar asiento de tumores lipomatosos que frecuentemente hay que operar. La médula espinal mide 45 centímetros si toma desde C1 a L1 normalmente, pudiendo sufrir variaciones según presencia de patologías congénitas como médula anclada. Está cubierta por tres capas: una gruesa, dura madre, que es la más externa; la media, que es una fina membrana aracnoidal; y la más interna, la pia madre. Entre estas capas pueden formarse procesos tumorales o pueden depositarse coágulos o hemorragia subaracnoidea. En el primer corte que vamos a presentar tenemos la médula cervical. Este es el aspecto característico, como un aspecto de poroto, digamos. Tenemos el fascículo cuneatus, el tracto de Lissauer, que es por donde salen las raíces dorsales. Tenemos por delante del tracto el funículo gris dorsal. El fascículo cuneatus es parte de los cordones posteriores, en la parte sensorial. Vemos el mismo gráfico y lo hacemos así para hacerlo un poco más didáctico, que no se vayan acumulando en un solo gráfico tantos núcleos, que puede ser cansino. Vemos el núcleo del nervio frénico, es el único núcleo de un par craneal que está presente a nivel de la médula espinal. El núcleo retrodorsolateral, en la parte más ventral del asta posterior; el núcleo dorsolateral; el núcleo ventrolateral; y en la parte más interna del asta anterior, el núcleo ventromedial. Esa es la disposición de los núcleos que conforman la H gris, es decir, núcleos grises a nivel de la médula. La médula torácica tomada a nivel de T5 cambia de forma, ya no parece un poroto, podría ser un riñón quizás. Hay menos fibras porque ya abandonaron las fibras que van a los brazos. Se ve la sustancia gelatinosa por delante del tracto de Lissauer, el funículo dorsal, la columna de Clark por delante de ellos, el núcleo gris central lateral. El mismo gráfico para ver la columna intermedio lateral por delante de la columna de Clark, en la columna celular intermedio medial, el núcleo dorso lateral en lo que sería el asta lateral gris, el núcleo dorso medial en la parte lateral del asta anterior, el núcleo ventromedial. Vamos a un corte distinto, médula lumbar. Aquí la médula ya es más fina, se observa el tracto de Lissauer nuevamente, la sustancia gelatinosa por delante del mismo, el funículo dorsal gris en la parte central de la comisura gris central, el núcleo dorsolateral en la parte lateral del asta anterior, el núcleo ventrolateral en la parte más anterior, y el núcleo ventromedial. Las vías sensoriales principalmente dan la sensibilidad táctil y están dadas por los cordones posteriores. eh, y tenemos el fascículo cuneatus y el fascículo gracilis, que van a dar la sensibilidad a los brazos y a las piernas respectivamente. El fascículo gracilis desciende hacia la médula lumbar, lógicamente porque sus fibras salen al final. Esto puede resultar frustrante cuando hablamos de tantos núcleos al mismo tiempo, ¿no, verdad? Es lo que hace cansina la neuroanatomía, pero bueno, estos cortes anatómicos clásicos que nos presentaban en histología los vamos a sacar y vamos a tratar de hacer esquemas. Los tractos espinotalámicos terminan en el núcleo posterolateral ventral del tálamo. Antes se unen al lemnisco medial
Entonces, vemos que son todas vías descendentes, perdón, ascendentes, las vías sensitivas, todos van de caudal a cefálico. Vemos el tracto espinotalámico, ¿verdad? El tracto principal de la parte sensorial, las fibras arcuatas internas que pasan por el núcleo gracilis y las fibras que intervienen en la sensibilidad dorsal. El lemnisco medial, una estructura importante de decusación, donde recaen todas las fibras del núcleo gracilis y el núcleo cuneatus, que ya habíamos visto se forman de los cordones posteriores. En cuanto a la parte motora, el 20% de las fibras motoras no se decusan a nivel de la unión bulbomedular, lo hacen segmentariamente a nivel más caudal y pasan por la comisura blanca anterior, terminando en el cuerno frontal para abandonar finalmente la médula con las raíces ventrales correspondientes en cada segmento. Esto es importante porque desde el punto de vista clínico uno puede tener una lesión tumoral, hemorrágica, isquémica grande y sin embargo el paciente preserva algo de motricidad y es debido a esto. Ya lo vamos a explicar más claramente con un esquema. La decusación de las pirámides, nuevamente aquí grafican cómo van pasando las fibras del tracto córtico espinal lateral hacia el lado contrario en este caso ya sería del cerebro. El tracto vestíbulo espinal medial desciende hacia la médula cervical y torácica alta. Eso es importante porque tiene relación con el sentido de posición. A veces se ven alterados en ciertas patologías como la ataxia de Friedrich. Es muy importante tenerlo en cuenta cuando hay alteraciones vibratorias o de posición articular. El tracto rubroespinal es, este no desciende más abajo que los niveles cervicales superiores. El tracto tegmental lateral está en la parte lateral de este último núcleo y el tracto vestíbulo espinal, ese sí desciende hacia la parte lumbar. El tracto córtico espinal lateral nuevamente con su laminación característica. Aquí el mismo gráfico, vamos a resaltar en rojo las fibras que van al brazo, que ocupan la parte más interna en este caso, y las fibras del sistema van laminándose en la medida que van abandonando progresivamente la médula espinal, ¿no? ¿Verdad? Aquí repetimos el mismo gráfico, vemos las fibras rojas que van al brazo y la gris, la lila me interesa porque son las fibras que conforman ese 20% de fibras que no se cruzaron a nivel vulvar y que van a cruzar por la comisura blanca anterior para abandonar por el lado contralateral por la raíz anterior. Eso es muy importante desde el punto de vista clínico para no causar confusiones. La vía motora a nivel dorsal la vamos a ver aquí, el mismo gráfico. En amarillo se ve las fibras torácicas del tracto córtico espinal lateral, ¿no, verdad? Que están laminadas por el costado de las fibras que van al brazo. Vemos en verde justamente cruzando nuevamente la comisura blanca anterior. Vemos el tracto córtico espinal ventral en la decusación en la comisura blanca. Nuevamente otro gráfico, ahora a nivel de la médula lumbar, donde ya la médula tiene menos volumen y se ven las fibras motoras de las extremidades inferiores, que ya sería la última laminación, la más externa. Vemos el tracto vestíbulo espinal, que dijimos llegaba a todos los niveles de la médula, y el tracto tectoespinal. Los síndromes o síntomas de alteración de la vía motora o de la neurona motora superior más importantes son debilidad muscular. Esta se traduce o la refiere el paciente como temblores, como sensación de vibración, sensaciones de contracturas musculares a nivel de las extremidades inferiores. Inicialmente puede haber
exaltación de los reflejos locales. Hay que tomar en cuenta que pacientes muy ansiosos pueden presentar normalmente reflejos locales exaltados. Los reflejos abdominales, que siempre son difíciles de examinar, especialmente en pacientes obesos. Y los reflejos plantares, en este caso la búsqueda correcta del signo de Babinski. En cuanto a los síntomas de daño de las vías motoras, también tenemos alteraciones del tono. El tono muscular siempre es difícil de buscar, de examinar. Hay que dedicarle por lo menos 5 o 10 minutos a ver el tono muscular. La debilidad se clasifica según varias clasificaciones, pero nosotros tenemos la típica escala de grado 0 al 5, grado 0 con parálisis, grado 1 con contracción muscular, la grado 2, movimientos que no vencen gravedad, grado 3, movimiento que vence la gravedad, grado 4, movimiento que vence gravedad con venciendo una fuerza del 75% y grado 5, movimientos normales que vencen la gravedad con resistencia máxima. Aquí vemos un esquema de un paciente ya alterado completamente, donde la alteración del tono hace que la mano adopte esa postura típica en flexión, ¿no? ¿Verdad? En la segunda clase vamos a abarcar entonces el aspecto fisiológico. Si te gustó este video, dale like para poder seguir haciendo más clases de neuroanatomía aplicada. Gracias.